Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo en este video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver qué es la diferencia de potencial, que también lo conocemos como voltaje. Muy bien, vamos a establecer qué es un voltaje o una diferencia de potencial. Para esto les voy a dar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos en una bandeja agua, llena de agua en un recipiente. Si lo ponemos en forma horizontal, pues no pasa nada, está el agua calmada. ¿Y qué pasa si yo lo ladeo un poquito? Empieza a fluir el agua, ¿de acuerdo? Gracias a la acción de la gravedad. Entre más lo incline, con mayor velocidad y con mayor potencia va a bajar el agua. Lo mismo es en el voltaje o la diferencia de potencial. Es decir, las cargas eléctricas están sin movimiento, están estáticamente en, en, su, en su conductor, etcétera, etcétera. ¿Qué es el voltaje? Es ese impulso que necesita para poder tener mayores electrones a través de un conductor. ¿De acuerdo? Entre más el impulso, pues mayor potencia y mayor velocidad van a tener nuestros electrones. Muy bien, existen dos tipos de voltajes que se utilizan en casa. La corriente 220 o el voltaje 220, que es el peligroso, y el voltaje 110, 120, que es el que prácticamente en la mayoría de nuestras casas es la que llega con ese voltaje. Si nosotros metemos los dedos o no al enchufe de la casa de una corriente 110, vamos a recibir una descarga eléctrica en la cual, bueno, pues no va a pasar del susto y el golpe, porque sí es fuerte el golpe que da el chispazo o la corriente. El problema es una corriente 220 que esa sí nos puede llegar a electrocutar y esa sí nos puede dañar muy severamente hasta causar la muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a la electricidad, sobre todo con esta corriente o este voltaje de 220. Ese voltaje de 220 es el que prácticamente llega en los cables de luz antes de llegar al transformador. ¿De acuerdo? Hay instalaciones en algunas casas que sí tienen corriente 220 porque tienen en sus casas aparatos que requieren este tipo de corriente para su funcionamiento. Pero la mayoría de los aparatos que están en casa con la corriente 220, con el voltaje 220, es más que suficiente para que puedan trabajar de una manera muy normal. Entonces, vamos a establecer que la diferencia de potencial o voltaje es una magnitud física. Hay tres magnitudes físicas bien importantes en la electricidad. Una es el voltaje, otra es la resistencia y otra es la intensidad de la corriente. Todo eso se calcula con la famosísima ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro voltaje o diferencia de potencial, dijimos, es una magnitud física que impulsa a los electrones a través de un conductor dentro de un circuito eléctrico cerrado, ¿de acuerdo? Y que provoca el flujo de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el voltaje? Es la magnitud o son los electrones impulsados a través de un conductor en un circuito cerrado, ¿de acuerdo? Vamos a entender un poquito mejor lo que es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial eléctrico, también conocida como voltaje, es el trabajo externo necesario para mover una carga de una posición a otra dentro de un campo eléctrico. Entonces, básicamente, primero, tienes que recordar y entender que existen tres definiciones principales para la diferencia de potencial, o sea, diferencia de potencial, potencial eléctrico y voltaje. Si tú al momento de querer solucionar un ejercicio te aparece cualquiera de estos, recuerda que estás hablando del mismo término, diferencia de potencial, potencial eléctrico y voltaje, ¿sale? Bueno, pues
La diferencia de potencial básicamente es cuando nosotros movemos una carga desde el punto A hacia el punto B. Entonces, imagina, nosotros tenemos una carga que se llama Q. Esta carga tiene un campo eléctrico que está marcado por sus líneas azules y vas a querer mover una carga adicional de 9 nanocoulomb. Recuerda que ese nanocoulomb básicamente es un número que lo estás abreviando. El nano expresa por 10 a la menos 9 y el coulomb es la unidad de medida de la carga. Entonces, pues, vamos a mover esa carga de 9 nanocoulomb desde el punto A hacia el punto B. A eso se le llama diferencia de potencial. Nosotros estaríamos haciendo básicamente eso. Otra vez, vamos a mover la carga de 9 nanocoulomb desde el punto A hacia el punto B. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender un poquito mejor. ¿Qué voltaje necesitará un aparato eléctrico si tiene una resistencia de 80 ohms y una intensidad de corriente de 1.5 amperes? Para poderlo contestar, necesitamos de la ley de Ohm, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ley de Ohm? La ley de Ohm dice lo siguiente: es que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué datos tenemos? En base a mi ejercicio, yo tengo una resistencia de 80 ohms, es decir, 80 y el símbolo de ohms es el de omega. Y una intensidad de corriente de 1.5 amperes o amperios, que se representa con la letra A. Si yo aplico la famosa ley de Ohm, ¿qué significa? Que el voltaje sería igual a 80 ohms que multiplica a 1.5 amperios. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 80 por 1.5, me va a dar un voltaje de 120 volts. Entonces, yo puedo utilizar o debo de utilizar la ley de Ohm para poder encontrar el voltaje en un circuito eléctrico cerrado, ¿de acuerdo? Gráficamente, ¿cómo quedaría mi circuito eléctrico? Muy bien. El voltaje se representa de la siguiente manera. Esta es mi generador, que es el que genera mi voltaje, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner mi corriente, mi aparato eléctrico. Y aquí vamos a poner lo que es mi resistencia eléctrica. Es decir, aquí aparece o sale un voltaje de 120 voltios. Aquí está mi aparato eléctrico y aquí tengo una resistencia eléctrica de 80 ohms. Y tengo una intensidad de corriente de 1.5 amperios. Gráficamente se representa así un circuito eléctrico ya con los valores establecidos y encontrados en nuestro ejemplo. Nos vemos en el próximo video.